¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Excel. En la sesión de esta ocasión estaremos trabajando lo que va a ser la presentación de datos de forma tabular. Al trabajar con tablas de distribución de frecuencias, como la que tenemos aquí, igual en esta sección, y construyendo también lo que será una tabla de contingencia. Entonces estaremos viendo la presentación tabular de datos y construir estas tablas a través de fórmulas. Entonces, bien, para trabajar esto, vamos a tener un conjunto de lo que van a ser 365 datos, como podemos ver aquí, que incluye lo que serían las ventas, digamos las ventas de algún negocio, y tenemos el registro de esas ventas durante 365 días, digamos un año. El registro que corresponde a qué día se llevaron a cabo esas ventas de lunes a sábado. Y digamos que se tienen 7 vendedores. Y de esos 7 vendedores, quién fue el que vendió más en ese día en particular? Que es lo que nos genera aquí o tenemos ese registro en esta columna. Que quede claro que, por ejemplo, pues las ventas del día uno, que fueron de 5,019, no corresponden al vendedor B, sino que fueron las ventas totales de ese día y el que más vendió en, en ese día en particular fue el vendedor B. Bien. Pues vamos a empezar a ver aquí la construcción de estas tablas. Lo primero que vamos a hacer nada más como para tener el dato, porque nos va a servir más adelante, vamos a ver cuánto suma las ventas totales. Entonces aquí ya tenemos pues un apartado que dice suma. Ya saben, aquí vamos a usar la fórmula de igual suma o sum en inglés. Seleccionamos todos los datos de ventas, los 365, cerramos paréntesis y damos enter. Y vemos que el total, la suma nos da bastante, que sería 1.794.066 pesos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se vendió a lo largo de lo que serían esos 365 días. Ahora bien, lo que vamos a estar haciendo es registrar esta información, en lugar de tenerla individualmente por día, los 365 días, vamos a organizar la información y presentarla dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla va a estar organizada a través de intervalos numéricos, es decir, vamos a registrar cuántos días hubo donde las ventas fueron de 1,000 a 2,000 pesos, luego de 2,000 a 3,000 pesos, de 3,000 a 4,000, así sucesivamente hasta 8,000 y 9,500. Ya en alguna materia, por ejemplo, a lo mejor en probabilidad y estadística, pues ven cómo se construye esta tabla por completo. También pueden ver cómo definir estos valores, ¿sí? Cuántas clases, porque aquí si se fijan, vamos a tener en total 8 clases u 8 grupos, 8 intervalos. Ya será de alguna de sus clases donde pues se vea particularmente ello, ¿no? Cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias. Aquí nada más vamos a ver cómo registrar esos datos. Y supongamos, ¿no? Que al final de cuentas el gerente, el dueño, pues solicitó de esta forma la información. Bien, para hacer el registro, pues ¿qué tendremos que hacer aquí? Pues sería de estos 365 días de ventas que tenemos aquí, pues ¿cuántas de esas ventas fueron entre 1,000 y 2,000? Y pues tendríamos que ir, si lo hiciéramos manualmente, ¿no? Sería ir uno por uno, ir viendo cuáles fueron mayores a 1,000 pesos y menores a 2,000 pesos. Entonces eso es un proceso bastante largo si lo hacemos de forma pues manual, ¿no? Ir uno por uno e ir llenando la tabla. Entonces, para eso tenemos una fórmula muy interesante que en español es igual frecuencia, en inglés igual frequency, y esta fórmula nos permite que Excel cuente los datos que tenemos aquí y de estos datos, cuáles son menores o igual a cierto valor que va a ser el valor máximo que tenemos en este intervalo y que registre cuántos datos son menores o iguales a 2,000. Y así sucesivamente, menores o iguales a 3,000, y así se va a formar ese registro de la información. Para hacer esto vamos a necesitar llevar a cabo lo siguiente. Es necesario seleccionar las celdas donde vamos a llevar a cabo el registro
el conteo y registro de la cantidad de días cuyas ventas pues, corresponden a cada uno de estos intervalos. Una vez que lo seleccionamos, sin perder la selección, es decir, ya no damos clic al mouse, le vamos a poner ya directo el igual. Hay que ver que se mantenga la selección. Y aquí es donde escribimos la fórmula de frecuencia. En este caso, primero nos pregunta como primer requisito los datos. Entonces vamos a seleccionar los 365 datos que tenemos. Una vez seleccionados, le damos coma o punto y coma, nos pregunta los grupos. ¿Estos qué son? Pues vamos a estar agrupando por el valor máximo de cada uno de nuestros intervalos. Entonces seleccionamos todos los valores máximos de cada uno de nuestros intervalos. Vamos a cerrar paréntesis y no vamos a dar enter, sino que vamos a recordar las teclas que presionábamos para invocar, ¿no?, el lenguaje matricial de Excel, para convertir esta columna de registro en una matriz. Entonces recuerden que se presionan las teclas Control Shift y luego Enter. Y listo. ¿Qué está haciendo aquí Excel? Pues hubo 4 días de esos 365 en que las ventas fueron de 1000 a 2000 pesos. Hubo 26 días en que las ventas fueron de 2000 a 3000 pesos y así sucesivamente. Ahora bien, pues saquemos la suma de estos registros y nos tendría que dar lo que sería el 365 días, porque son los que tenemos registrados, 365. Y efectivamente nos da ese 365. Muy bien. De forma simple y sencilla. Ahora bien, si por alguna razón no nos funciona lo que sería el utilizar la fórmula de frecuencia, podremos utilizar la fórmula de contar puntos y punto conjunto, que en inglés es count ifs, como la tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a estar haciendo va a ser lo siguiente. Lo voy a colocar ahorita en esta tercera columna que tengo aquí, que está en blanco, para repetir este mismo proceso, este mismo registro, pero en lugar de usar la fórmula de frecuencia, vamos a usar la fórmula de contar puntos y punto conjunto para que veamos que nos queda los mismos registros, ¿no? Entonces, vamos a usar la fórmula de contar puntos y punto conjunto. Y bien, lo primero que nos pide es el rango de criterios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser seleccionar todos los datos de las ventas, nuevamente. Una vez que ya los hayamos seleccionado, vamos a fijar esas celdas porque más adelante vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Por lo tanto, presionamos la tecla F4. Recuerden que una vez que se hayan fijado las celdas, tienen que aparecer los signos de pesos, coma. Ahora bien, nos pregunta el criterio con base en el cual va a ser este conteo y registro. Aquí sí vamos a tener que estarle colocando los intervalos, es decir, tanto el valor mínimo o el pequeño y el valor máximo o el más grande de cada uno de estos intervalos. Recuerden que en total tenemos 8 intervalos u 8 clases. Entonces, aquí el criterio se va a colocar de la siguiente forma porque tiene que ser que cuente valores mayores a 1000. Vamos a abrir comillas y vamos a colocar el signo de mayor que. Y cerramos comillas. Y vamos a colocar el signo de la Y o Y en, en inglés. Y aquí donde le vamos a decir, bueno, que sea mayor a cuánto. Ah, pues mayor a 1000. Y seleccionamos la celda del valor mínimo de lo que sería nuestro primer intervalo, nuestra primera clase. Ahora bien, habiendo hecho esto, vamos a darle coma para que ahora venga el segundo criterio. Entonces, nos dice rango de criterios, pues nuevamente son todos los datos, los seleccionamos todos. Una vez que los hayamos seleccionado, recuerden, hay que fijar las celdas con F4, porque vamos a arrastrar la fórmula, coma, y ahora sí, con base en qué criterio va a estar haciendo el conteo y registro. Abrimos comillas y vamos a colocarle mayor igual, perdón, menor igual a lo que va a ser estos 1000. Nada más antes de seleccionar aquí la celda, recuerden colocar el signo de la Y o I en inglés y seleccionamos ahora sí el 2000, que sería el valor máximo del primer intervalo. Ahora sí, habiendo hecho esto, cerramos paréntesis y damos enter. Y si se fijan,
nos está haciendo un conteo y registro de 4 días en los que las ventas fueron de 1,000 a 2,000 pesos. Ahora sí, pues lo podemos arrastrar hacia abajo porque si fijamos celdas y listo. Ya tenemos el conteo y registro de la información. Fíjense pues que son dos formas diferentes. Uno es con la fórmula de frecuencia y se genera una matriz. Y otro pues es con una fórmula sencilla sin generar esta matriz. Cualquiera de las dos pues sería plenamente válida, la que mejor les funcione, pero aquí también el detalle es que vemos cómo podemos registrar o que nos haga un conteo con valores. En este caso, al decirle es mayor y toma en cuenta este valor. Igual lo podríamos colocar manualmente, pero como lo tenemos en la celda, pues así directamente. Muy bien, entonces pues ahí quedaría esto. Voy a borrar esta parte para que no haga más, pues no tener mayor cantidad de datos de información en una columna que ahorita no necesitamos porque ya la tenemos en el registro. Ahora bien, estas columnas de frecuencias, perdón, estas tablas de distribución de frecuencias no solamente hacen el conteo y registro de la información, también lo pueden expresar como una frecuencia relativa, es decir, un porcentaje. Estos 4 días, cuyas ventas fueron de 1,000 a 2,000 pesos, ¿cuántos representan del total de días evaluados? Es decir, pues vamos a tener que dividir el 4 entre 365 para expresarlo en proporción y lo podemos expresar en porcentaje. Muy fácil. Ponemos el igual y hacemos ese cociente. Seleccionamos la celda donde tenemos el registro del primer intervalo, que es 4, diagonal y dividimos entre el total de datos. El total aquí lo tenemos abajo y vamos a fijar esta celda con F4 para poder arrastrar la fórmula. Y listo. Aquí en este caso, probablemente nos va a salir primero así el número, el dato. Lo podemos arrastrar hacia abajo. Y si se fijan, aparece en proporción. Si queremos que aparezca en porcentaje, porque la columna se llama porcentaje, entonces en la pestaña inicio damos clic en el botón de porcentaje. Y listo. Pues ya tendríamos aquí esa proporción expresada en porcentaje, ¿no? Entonces, si recuerdan, pues podemos resaltar cuál fue el intervalo que presentó la mayor cantidad de días y cuál fue el intervalo que presentó la menor cantidad de días. Lo seleccionamos y si recuerdan, en formato condicional, podemos usar este que dice reglas para valores superiores o inferiores. Vamos a ponerle aquí 10 superiores, pero como no queremos que nos presente los 10 más altos, sino nada más un valor más alto y que sea con verde, aceptar. Y si se fijan, la gran mayoría de los días, 96 días que representan el 26% de los días, se vendieron entre 4,000 y 5,000 pesos. Entonces la gran mayoría de los días se vende entre 4,000 y 5,000 pesos dentro de este negocio, ¿no? Y listo, pues es una forma de obtener una información rápida y el del registro de ventas y ya no así de los 365 días. Claro que pues aquí sería interesante obtener estadísticas descriptivas como la media, la varianza, el coeficiente de variación que nos da un poquito más de información adicional. Pero hasta ahorita es otra forma de presentar estos 365 datos ya de forma agrupada en una tabla de distribución de frecuencias. Ahora bien, vamos a generar una segunda tabla o cuadro donde tengamos lo que va a ser el total de ventas por día. Es decir, se estuvieron trabajando de lunes a sábado. Vamos a ver qué día es el que se presentó la mayor cantidad de ventas. O cuánto se vendió en cada uno de esos días. En todos los lunes, pues, que tenemos registrados, en todos los martes, en todos los miércoles y así sucesivamente. Para hacer esto, vamos a usar la fórmula de igual sumar puntos y. En inglés, sum if. Sum if. Entonces vamos a poner igual. Vamos a poner la fórmula de sumar puntos y. Y bien, lo primero que vamos a hacer es, nos pregunta el rango, pero aquí va a ser, es decir, ahorita le vamos a pedir que nos sume todos los valores que le corresponden al lunes. Entonces, aquí en rango vamos a seleccionar la columna de días, porque es aquí donde va a seleccionar, le vamos a decir, ok, de esta columna, agarra todos los lunes y suma la siguiente columna.
Entonces vamos a poner aquí coma, perdón, esto vamos a fijarlo. Recuerden fijar adecuadamente, coma. ¿Qué criterio va a ser aquí? Pues va a ser el lunes. Yo aquí tengo en esta celda lo que es la palabra lunes, entonces la voy a seleccionar. No me permite porque se me empalmó con la fórmula, pero sé que es la celda L14. Y ya se seleccionó. Esta no la fijamos para poder arrastrar fórmula. Ahora, si ya le dijimos en rango que de esta columna, pues él va a tomar todos los lunes. Y ahora dice rango suma. Ahora sí, de la columna de ventas, suma todo lo que le corresponde al día lunes. Entonces vamos a fijar estas columnas, o esta columna mejor dicho. Y cerramos paréntesis y damos enter. Y listo. Esto nos estaría diciendo que los lunes, en total, de los registros que tenemos de los 365 días registrados, los lunes se vendió en total 299,473 pesos. Muy bien. Como hicimos la fórmula, podemos arrastrar hacia el sábado. Y lo que vamos a hacer aquí, pues, es sumar esta columna. Y nos tendría que dar igual a la suma que tenemos acá, ¿no? Porque aquí tenemos la suma de los 365 días y aquí ya tendríamos la suma por cada uno de estos 6 días. Y si se fijan, pues sí coincide, ¿no? Sí está bien hecho esta parte. Entonces veamos, pues qué día fue el que presentó el mayor número de ventas. Pues le podemos pedir aquí a Excel que nos lo resalte en inicio, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, 10 superiores, pero le pedimos que sea 1, que nada más nos muestre el más alto y en verde. Si se fijan en este caso, fue lo que sería el jueves. El jueves fue el día que mayor cantidad de ventas hubo, con 301,924. Vamos a ver cuál fue el menor. Vamos a inicio, formato condicional, reglas para valores superiores e inferiores, 10 inferiores, pero vamos a pedirle uno nada más y lo dejamos así en rojo. Aceptar. 295,847 y corresponde al día miércoles. Muy bien. Pues esta es la información. Estamos viendo que por lo general los días jueves, o al menos el día jueves, es cuando mayor cantidad de ventas hay. Ya habría que buscar la explicación. Vamos a dar una fórmula muy parecida a lo que va a ser la suma, pero vamos a sacar el promedio de venta de todos los lunes, el promedio de venta de todos los martes y así sucesivamente hasta el sábado. Para eso vamos a usar la fórmula de igual promedio punto sí. Aquí estaría en inglés. Entonces, funciona igual que la de sumar punto sí. Vamos a usar la de promedio punto sí. Rango, entonces aquí rango nuevamente va a ser por día. Entonces seleccionamos toda la columna que corresponde a los días registrados. Lo fijamos, recuerden. Coma, nos dice qué criterio. Pues seleccionamos el lunes. Que busque o que saque el promedio de lo que corresponde al día lunes, coma, de la columna de ventas. Y listo, cierran paréntesis y damos enter. Bueno, perdón, aquí hay que fijar la última, porque si no no sale correctamente. Recuerden fijar apropiadamente. Y así listo. Lo arrastramos hacia abajo y todo bien. Y aquí estaremos viendo que el promedio de ventas, por ejemplo, del día lunes es de 4,909. En promedio, ¿verdad? Es lo que se estaría vendiendo los lunes. Pues podemos ver aquí nuestro registro, a ver si ahí cuál fue el día que en promedio hubo mayor venta. Vamos a ponerle aquí reglas, 10 superiores, 1, para que lo remarquen, igual lo podemos ver a simple vista. Fíjense que en sábado, dado los sábados que tenemos registrados, hay un mayor promedio de ventas con 4,984, aunque realmente si se fija en la gran mayoría está de 4,800 a 4,900, casi 5,000. Muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar con eso. Ahora sí, estas serían dos tablas de distribución de frecuencias. Fíjense que esta es para una variable cuantitativa, es decir, numérica. A través de intervalos se hace el registro. Y aquí es una tabla de frecuencias con lo que sería una variable cualitativa. Ahora bien, vamos a construir una tabla de contingencia, que también se le conoce como tabla de doble entrada. ¿Por qué?
porque hay una variable que ingresa por renglones, en este caso va a ser día, y hay una segunda variable que ingresa por columnas, en este caso vendedor. Recuerden que tenemos el registro de cuál fue el mejor vendedor de cada uno de estos 365 días. Mejor vendedor quiere decir que fue el que vendió más en ese día en particular. Recuerden que este 5019 no corresponde a este vendedor. Es el total que se vendió ese lunes y este vendedor fue el que más vendió ese día, pero no tenemos el registro de cuánto vendió cada uno de los vendedores por día. Entonces vamos a registrar, por ejemplo, del vendedor A, cuántas veces fue él el mejor vendedor en el lunes, el martes, el miércoles hasta el sábado. ¿Cuántas veces fue el mejor vendedor el vendedor B dado por los 6 días que tenemos? Entonces, bien, para construir esta tabla vamos a usarla nuevamente, vamos a usar la fórmula de contar puntos y punto conjunto. Entonces, vamos a ponerle aquí, igual, contar puntos y punto conjunto. Vamos a empezar, si gustan, por lo que sería el día, ¿sí? Porque tenemos dos criterios. Acuérdense que es la variable que entra por renglones y luego la variable que entra por columnas. Empecemos por la variable que entra por renglones, que en este caso corresponde este renglón al día lunes. Entonces, rango de criterios. Seleccionamos todos los días. Y recuerden fijar las celdas para poder arrastrarlas, la de los datos. Coma. Ahora vamos a seleccionar que de esto, pues nos interesa, de esta columna nos interesa el día lunes. Aquí lo tengo yo en esta celda, pero no me permite hacer la selección porque se me empalmó o queda la fórmula por encima, pero sabemos que es la columna o la celda F26. No, perdón, 27. Muy bien. Esta no la vamos a fijar para poder arrastrar la fórmula hacia abajo. Coma. Rango del criterio 2. Ahora vamos por lo que sería el siguiente criterio, la segunda variable, que es la que entra por columnas. Entonces seleccionamos todo lo que sería el mejor vendedor o la columna de mejor vendedor, es decir, quién fue el mejor vendedor dado ese día. Esta la fijamos, por favor, coma, y criterio pues es A, el vendedor A. En este caso pues fijamos aquí esta celda porque la vamos a arrastrar hacia abajo y que se mantenga seleccionada. Listo, cerramos paréntesis y damos enter. ¿Qué nos dice esto? Este día es que hubo, de los 365 días, el vendedor A fue el mejor vendedor en 10 lunes. Ahora vamos a bajar esto. Entonces fíjense que nos dice esto. No, bueno, de entrada, pues estamos viendo que lunes y martes fueron sus mejores días y que hubo en 10 ocasiones en las que él fue el mejor vendedor. Entonces parece ser que al vendedor A le funcionan mejor lo que son los días lunes y martes, ya que en 10 días o en 10 lunes y en 10 martes él fue el mejor vendedor. Vamos a hacer lo mismo para ahora lo que sería el vendedor B. Nuevamente usamos nuestra fórmula. Aquí ya dependerá de cómo lo quieran hacer ustedes, si es volver a construir la fórmula o ir copiando y pegando, pero corrigiendo la fórmula. Yo la voy a volver a poner, la voy a volver a construir. Rangos de criterio, pues va a ser por día. Entonces va a ser, o empezamos por el día, seleccionamos toda la columna, la volvemos a fijar, coma, seleccionamos aquí el lunes, pero recuerden que aquí no se fija, coma, siguiente criterio, ahora es el mejor vendedor, seleccionamos la columna y finalmente, coma, pues que es el vendedor B. Y este sí lo fijamos, recuerden. Aquí se me pasó fijar y puedo fijar por cada una de las secciones. Listo. Y la arrastramos. Y ahora que vemos aquí que el vendedor B fue el mejor vendedor en 12 días o en 12 viernes y 12 sábados, como que pinta que el viernes y el sábado son los mejores días pues, para el vendedor B. Entonces, a lo mejor ahí, pues eso lo nos ayuda a generar cierta estrategia. Bien, vamos a hacer una pequeña ahí pausa para ya tener todos los datos. Muy bien, ya tendríamos listo el registro de pues cuál es el mejor día
para cada uno de los vendedores. Por ejemplo, el vendedor C resultó que su mejor día es el día miércoles o que en 16 miércoles fue cuando él fue el mejor vendedor. Y así pues para cada uno de ellos. Podemos sacar la suma por columnas en estos casos. Y pues la suma de todos estos días que tengo la suma o la sumatoria de la suma por columnas, si se fijan aquí abajo, pues nos da el 365, lo que nos coincide pues con los 365 registros que tenemos. De esta forma pues sabemos que estamos haciendo bien las cosas o que vamos por lo correcto. Muy bien. Pues de esta forma finalizamos lo que sería nuestra sesión de esta semana. Espero y les sea de utilidad estas fórmulas, pues para que ustedes puedan construir sus tablas para presentar cierta información. Nuevamente, pues agradezco mucho su apoyo al curso, espero esté siendo de interés y hasta la siguiente sesión.